y eficaz. Que nuestro corazón, que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma reciba esta palabra, Jesús. No luchemos contra ella, sino al contrario, a favor de la palabra, a favor de la palabra. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad, Jesús. Gracias porque tu palabra y tu verdad prevalecen sobre todas las cosas. Y al final de los tiempos, Jesús, tu palabra permanecerá, Jesucristo. Cuando haya acabado todo gobierno, todo sistema político, cuando haya acabado, Señor Jesucristo, todo país, toda nación, todo reino terrenal, tu reino permanecerá para siempre. Tu justicia es eterna, Jesucristo. Espíritu Santo, esta mañana deseamos que esta palabra quede en nuestro corazón, Jesús. Y hoy oír tu voz, Jesucristo. Ayúdanos a oír tu voz, Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, iglesia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 18. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18. Versículo 1 dice la palabra de Dios esta mañana. El reino de Dios. Y en el 18 Jesús va a expresar una parábola. Yo quiero que tengamos cuidado cuando hablemos del género parabólico en la Biblia. Cuando hablamos de una parábola de Jesús, no es cualquier mensaje, no es una palabra fácil de entender. El significado no está por encima de la parábola, que primero tiene una aplicación cotidiana y luego viene la profundidad del mensaje. Así que cuando usted escucha una parábola, lo primero que oye no es el mensaje en sí. Y cuando vemos que Jesús va a dar una parábola para que entendiera su remanente, sus discípulos, la necesidad de orar siempre, no algunas veces, y no desmayar, que son dos cosas que mantienen la vida cristiana, una oración constante y no desmayar, diciendo, vamos a escuchar las palabras. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Vemos entonces un personaje que es digamos, la máxima expresión de lo que es el ateísmo. Es decir, Jesús usa el extremo en el ejemplo, un juez que se supone que administra justicia, pero la dificultad está en que no temía a Dios. Cuando un juez no teme a Dios, no tiene un dictamen real y veraz y justo. Y ahora viene algo peor, ni respetaba a hombre. O sea, era una antítesis de lo que es un juez. Pero tenemos que ser realistas y pensar que si traemos esto al modelo presente, se puede comparar con un juez de las altas cortes colombianas, que muchas veces sus fallos van en contra de la verdad y de la palabra, y van en contra de Dios, y aún van en contra del respeto a los hombres. Es decir, Jesús usa el ejemplo más extremo, pero Jesús no está diciendo que Él es el juez injusto. Hay que tener cuidado cuando uno estudia una parábola y no meterse en problemas doctrinales. Si usted utiliza Lucas 18, 1 al 8 como doctrina, va a fracasar. Porque Dios no es ni un juez injusto. Dios, obviamente, ¿cómo va a temer a Dios si Él es el mismo Dios? Y Dios no es como el juez injusto que no respetaba a los hombres. ¿Estamos claros? O sea, la parábola no puedo expresarla como doctrina para decir que Jesús es eso. No, Dios es juez justo y Él es Dios. Pero es un modelo extremo de lo que quiere enseñar Jesús. Había también en aquella ciudad una viuda. Usa el otro ejemplo extremo. No dice una mujer soltera, sino utiliza lo que en el tiempo de ellos se hablaba del extremo de la mayor necesidad de la mujer. La mujer viuda era tenida como una mujer de mucha necesidad, porque las viudas de la Biblia en ese tiempo, en el antiguo pacto, eran protegidas por Dios y por la iglesia y por el pueblo de Dios. Por eso Jesús no utiliza una soltera y una casada, dice una viuda. O sea, ha perdido su esposo, la fuente de ingreso de su vida. Y suponiendo, porque está esta mujer cuando está pidiendo, la viuda generalmente no pide por ella misma, sino que pide por sus hijos y por sus nietos. La cual venía a él, y aunque sabía que era un juez, que no tenía a Dios ni respetaba a hombre, iba a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Número 1, ¿cómo va a haber un justo juicio si este juez no teme a Dios? Número 2, no respeta a hombre. Pero ¿qué hace la viuda?
En la parábola tiene implicación. Sabía que, aunque este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, era un juez. Dice la palabra, venía a él diciendo, su palabra y su frase era la misma: hazme justicia en mi adversario. Vamos a parafrasear esta pasaje. ¿Qué le interesaba al juez injusto que no temía ni a hombre lo que una viuda necesitara? Era un juez, pero recuerden que el título de la parábola es un juez injusto, pero aún así la mujer iba a este juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, este juez no es Dios, obviamente. No podemos comparar al juez injusto con Dios. Pero Jesús usa el ejemplo más extremo que hay posible en el contexto histórico del pasaje. Hazme justicia a mi adversario. Era toda su petición constante, irritable, todos los días. Y él no quiso por algún tiempo. O sea, la rechazaba. Punto y coma. Es decir, pasó un tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, es decir, que aún una persona que en extremo es que no teme ni respeta a hombre, tiene conciencia interna, tiene conciencia en su interior. Es lo que está narrando la historia. Dijo dentro de sí, aunque era un hombre malo y no temía a Dios, era un ateo moderno, más o menos un profesor universitario que no cree en Cristo, que defiende sus posturas ateas ni respeta a hombres. Dentro de sí dijo lo siguiente: aunque ni temo a Dios, está recalcando que no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, lo está recalcando en la misma historia. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, no va a hacer justicia por derecho propio ni por su concepto jurídico, sino porque esta viuda me es molesta. No va a hacer justicia aplicando lo que él conoce, sino para que me deje quieto. Y muchas tutelas aquí se dan así en Colombia. Llaman para que se queden quietos. Le haré justicia. ¿Qué es la justicia? Porque este hombre, en la comparación, va a hablar de hacer justicia cuando lo está haciendo es para que no lo molesten. Yo he meditado este tema y lo he hablado con el hermano Eric. Para mí la justicia es ambiente, no es un concepto. La justicia, porque dice Jehová justicia nuestra. ¿Se acuerdan? La justicia no es un criterio que el hombre puede manejar a su antojo, porque hay un alto tribunal. Dice, porque todos compadeceremos, leía el hermano Brian el miércoles, ante el tribunal de Cristo. Ahí sí hay justicia, porque hay un juez justo. Amén. No sea que viniendo de continuo, y el tema tiene que ver todo con la oración. Es extraño el ejemplo. Pareciera, pero ahora van a ver por qué significa para Jesús y sus discípulos. No sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? La paciencia. Pues injusto y no respeto a hombre es una combinación volátil. Me agote la paciencia y hubiera cometido una injusticia peor. Y dijo el Señor, hasta ahí llegó la narración. No se puede tomar como doctrina, porque primero, número uno, Dios no es un juez injusto. Y este ateo juez, que no teme a Dios ni a respeto a hombre, no representa la bondad y la justicia de Cristo. Pero Jesús usa lo más extremo de ese tiempo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Recalca, el juez injusto, un hombre terrenal falible que no teme a Dios ni respeta a hombre. Y ahora hace una pregunta: Jesús, ¿y acaso Dios? Miren el referente máximo de justicia. Jesucristo, cuando menciona a Dios en el pasaje, siendo el mismo Dios, se está dando referencia al Padre. Mucho cuidado cuando lean la Biblia. Jesús mismo habla de Dios, pero en este referente habla como del Padre. Aunque Cristo es Dios, el referente de justicia es el Padre máximo. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Y está Jesús hablando. Y dirán, entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero está siendo referente al Padre. A sus ¿qué? Escogidos. Esa es una palabra que nos cuesta muchas veces. Hablamos de creyentes, pero la Biblia habla de escogidos. Es un tema tremendo. Dios conoce a sus escogidos. Él los conoce. Uno puede tratar de mimetizarse o camuflarse como escogido, pero Dios sabe quién es su escogido. Es un tema global
eclesiástico mundial. Pastor, pero en las iglesias van millones. Sí, pero Dios conoce sus escogidos. Y ese es el punto neurálgico del evangelio a nivel mundial. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque Dios va a salvar a sus escogidos. Entonces todos tienen el beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Prediquémosle a todos, sin distinción de raza, nivel social o político. Todos merecen escuchar el mensaje del evangelio. Pero dice, no dice a sus creyentes, usa la palabra escogidos. ¿Cómo lo sabe? Dice que claman a Él día y noche. Póngase la mano en el corazón y sea sincero. Muchas veces, póngase. El día está tan afanado que la primera oración es de 5 minutos y sale corriendo. El día está tan cargado que llega la noche, ay, en la mañana no lo dice, voy a hacer la noche, pero llega tan cansado del trabajo, sea sincero y dice, ay, Señor, gracias por este día, y se duerme. ¿Por qué Dios no nos mata durmiendo? ¿Por qué no nos aniquila durmiendo? Diciendo, hoy no oraste, muévete. Usted ha experimentado tiempos donde no ora como debía orar o como oraba antes, y no por eso Dios te asesina. Miren la bondad de Dios. Este pasaje es neurálgico porque todo el pasaje, todo Lucas 18 habla de la oración, van a dar cuenta por qué. Y dice el texto, Jesús está hablando Dios, dice día y noche. ¿Cuántas veces bíblicamente David hablaba con el Señor o con Dios en oración? Daniel, ¿cuántas veces? Póngase la mano en el corazón. Usted, su pasión de oración ocupa 3 veces al día. Sea sincero con usted mismo y con Dios. Muchas veces no es ni siquiera 2, sino apenas una oración. Y Jesús dice día y noche, sus escogidos, necesidad de orar siempre y no desmayar. La segunda pregunta es, ¿se tardará en responderles? ¿Cómo es la respuesta de Dios? ¿Dios responde en mis caprichos o responde en su soberana voluntad? Porque el punto de la oración es básico en ese punto. Muchas veces Dios no responde como queremos y nos molestamos. Muchas veces Dios dice no y nos molestamos. Pero cuando dice sí, lo alabamos. ¿Se tardará en responderles? Pastor, no me ha respondido Dios. Ya respondió, pero no te gusta la respuesta. Pasa a veces. No estoy diciendo con esto que no dejes de pedir. Pide, se te dará. Busca, llama. Es nuestro deber. No es una opción. Diga que está al lado, orar no es opcional. Orar. Ahora, como la secuencia del Espíritu Santo desde los que vinieron viernes, sábado y domingo, saben bien todo el panorama. Los que vinieron el viernes, sábado y domingo, saben de qué estamos hablando. A través de la hermana Mayra, el viernes, el Espíritu Santo, el uno y uno. Si orar fuera hablar con Dios como nos han dicho, y bíblicamente no está ese concepto, ¿por qué no pasamos horas hablando con Él? ¿Cómo así, pastor? Es que la primera parte de la oración está luchada, que la persona a los 5 o 10 minutos ya dice amén. Tantas cosas hay que decirle al Señor que hay oraciones de 5 y 10 minutos. Pero vemos a un Jesús antes de ser entregado que oraba y volvió a encontrar a un discípulo durmiendo y oraba. Y era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo somos capaces toda una madrugada, haga el experimento, tome el control remoto, entre al computador o simplemente entra a Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa? Si nadie lo controla, la persona hasta se le quita el hambre. ¿Por qué no hace eso con la oración? Si orar es hablar con Dios. Entonces nos ha enseñado algo malo. Jesús habla de la necesidad de orar siempre y no. No olvide que ese es el enfoque de la palabra. Y lo último es lo que más impresiona. Os digo, escuche el final. Os digo que pronto les hará justicia, no el juez injusto, que no tenga Dios ni respeto a hombres, sino quien, el Padre Celestial, les hará justicia. Y ahora viene un punto, y entonces los biblistas han tenido problemas durante años con este pasaje. Los escasos de estructura bíblica, los que no han
investigado a profundidad la escritura, no entienden por qué ahora Jesús coloca el versículo 8, por qué es colocado ahí. Se está hablando de un juez injusto y de una viuda y de la oración, pero al final dice algo después del punto que divide ese versículo. Pero, y los peros a veces no nos gustan. Mira, ve, te vamos a regalar esta casa y este carro, pero, uy, espérate, hay un condicionante. Y escúchelo, porque a veces no escuchamos los peros. Este carro es bueno, pero a veces se apaga. Cuando hay un pero en la Biblia, hay un énfasis en lo que se va a decir. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué tiene que ver esto último con la parábola? Hallará fe en la tierra, tiene que ver con todo. El mensaje se llama hoy: ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Pero cuando venga el Hijo del Hombre y está en persona allí, su sangre está dentro de su cuerpo, aún no ha ido al Calvario, y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Cristo mismo pues profetizando de sí mismo, ¿hallará fe en la tierra? La única manera que podamos explicar el marco de este pasaje es regresando al antiguo pacto. Hace días venía en el carro con mi esposa y uno de los maestros más respetados de Barranquilla en la palabra cometió un grave error en radio, diciendo que por qué las iglesias hablaban de Nabucodonosor y Daniel, que eso debería dejarse allá atrás. ¿Sabes la riqueza que se encuentra en el antiguo pacto? No podemos rayar en el antinomianismo, es decir, no podemos tenerle fobia a la ley de Dios, que es la palabra de Génesis y Malaquías. Y este maestro respetado de Barranquilla decía, y ya no hablar de David, ya no hablar de Daniel, esas cosas de Babilonia, cuando el referente bíblico, Jesús, es el que más menciona esto, y el apóstol Pablo regresa, el autor de Hebreos regresa más al antiguo pacto, ya teniendo el Espíritu Santo en él. ¿Quiénes somos nosotros como generación del 2017 para no ir a los bastiones y tesoros del antiguo pacto enseñando? La única manera que entendamos esto que Jesús acaba de decir es a la luz del antiguo pacto, no hay otra manera. Entonces, les invito primero a ir a Hechos capítulo 13, búsquelo por favor. Hechos capítulo 13, versículo 20. Gloria a Dios. Está relatando un hombre llamado Saulo. Desde el versículo 16 dice: entonces Pablo, levantándose, este hombre tenía un conocimiento vasto de la historia de Israel, era un maestro. Versículo 16 del capítulo 13. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio, como hacen ahora en los colegios. Ya no dicen cállese, sino que la profesora hace así. Eso sí saben en los colegios. Y todo el mundo se queda callado. Un símbolo, hacen así, varias señales, pero es por señal a los niños. Los niños, tanto la tecnología que hasta ahora por señales entienden, ¿sabían? Que ya se cállese, ya se acabó ahora eso. Aquí está el maestro, saben que el profesor lo aplica. Y enseguida. Entonces mira lo que dice la palabra. Levantándose, esta señal de silencio con la mano, dijo: escuche este mensaje, varones israelitas, y los que teméis a Dios. ¿Tú temes a Dios? No respondas, piensa. Oíd. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios? Los que le temen, los que temen a su palabra, los que tiemblan a su palabra. El Dios de este pueblo, escuche este énfasis, el Dios de este pueblo de Israel, porque Dios es el Dios de Israel, escogió las escogencias de Dios, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Escuchen lo que dice el 20, por favor. Después de todos esos grandes prodigios, como por 450 años, ese número promedio de 400 años, siempre la vida va a ser vacíos. Por 450 años les dio jueces. Desde esos días hasta el profeta Samuel, ¿cuántos años pasaron?
450 años. ¿Son bastantes? ¿Sabe qué pasaba en esos 450 años? Israel cada uno hacía lo que le daba la gana. Hasta que Dios mandó el profeta Samuel y puso orden. Un profeta, no un rey, sino un profeta llamado Samuel, que también fue el último juez de Israel. Durante 450 años la gente hizo como Sansón también. Hizo como muchos jueces que eran en parte buenos y en parte malos. Porque los jueces de Israel no eran perfectos, eran humanos. Al estilo de Sansón, que por antonomasia cuando decimos juez de Israel, vemos que Sansón fue un tipo de juez, pero que no todo lo que hizo Sansón es digno de imitar. No, Dios tiene un propósito, pero Dios no quería que este hombre muriera de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de la predestinación. Hay que tener mucho cuidado. No era un propósito de Dios, pero Dios no quería que este hombre sufriese ni desobedeciese. Hay maneras. Escuchen bien esta parte importante. Durante 450 años, Israel cada uno hacía lo que quería. Ese número se mantuvo en la Biblia. Y vamos a ver la realidad de ese pasaje. O sea, Pablo va a la historia, pero vamos a ir. Tenemos el privilegio de retroceder en el tiempo. La Biblia es una hermosa máquina del tiempo. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a la realidad. Eso fue el referente histórico. ¿Qué era lo que ocurría en los días de Samuel para que Saulo de Tarso lo mencionara? Primera de Samuel, capítulo 3. Búsquelo, iglesia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? El joven Samuel, cuando yo llamo a Samuel, ¿era un anciano? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Hoy no escasea la palabra de Dios, ¿cierto? Hoy la palabra de Dios está en todos los púlpitos, ¿cierto que sí? Hoy en día la palabra de Dios escasea. Pastor, pero hay un mensaje, pero no hay la palabra de Dios. O sea, los mensajes actualmente están mezclados con actitud positiva, confesión positiva, nueva era, taoísmo. Hay hasta taoísmo en los púlpitos. Y la gente dice, mira, ese mensaje estuvo como en la dimensión zen. Y el otro, sí, es una buena energía. Dejen de hablar de energías, por cierto. La Biblia no habla de energías, habla del poder de Dios, que es muy diferente. No hay buenas vibras ni buenas energías. Hay Espíritu Santo, sagrado y santo. No jueguen con eso. No jueguen con Dios. El Espíritu Santo no es actitud positiva. Es santo, por cierto. Y juzga. ¿Quién juzgó a Ananías y Zafira? El Espíritu Santo. No jueguen con el Espíritu Santo. No juguemos con el Espíritu Santo. No lo comparemos con una doctrina budista. Es una realidad. ¿Qué sucedía en esos días? Al igual que en la actualidad con la iglesia, la palabra de Jehová escaseaba, porque Pablo dice durante 450 años, hasta los días de Samuel, ¿qué le pasó a Israel? Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión. ¿Qué está pasando en este último tiempo con la iglesia? Ya no creen en sanidad, ni en milagros, ni en nada. No creen nada. La iglesia se está mutilando al punto de llegarla a colocar menos que lo que la iglesia primitiva experimentaba. Y se le ha quitado toda virtud a la iglesia y se ha dejado como una iglesia escueta. Y es la verdad. Pastor, entonces esa es la respuesta. Por eso no hay muchos milagros. Sí, porque cuando el Hijo del Hombre venga, llegará sobre la tierra. ¿Qué es lo que menos se está viendo en estos días? Señales y milagros. Pero no es culpa del mundo, es culpa de la iglesia misma. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, y Dios no lo mató durmiendo, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y eso expresaba su parte espiritual. Ya Elías era ciego espiritualmente, no detectaba el pecado en sus hijos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
dormía plácidamente este joven. ¿Por qué? Su corazón era para con Dios. Estamos hablando del antiguo pacto y era terrible dormir cerca del arca. No era una sensación, una experiencia de Walt Disney. Era algo serio dormir junto al arca. Y peor, en ese tiempo no había templo de piedra, sino que todavía Dios habitaba en tiendas y en telas. ¿Sabe lo serio que era dormir junto al arca? Es una experiencia mortífera. ¿Y qué hacía Samuel? Dormía. Pero dice, ¿dónde estaba qué? Este no es el 2017, esta no es la gracia, es la ley de Dios. ¿Cómo este hombre sobrevive al dormir junto al arca de Dios? Por su corazón, precisamente. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y eso va a pasar en nuestro tiempo, antes que la lámpara de Jehová se apague, Cristo viene por su iglesia. Porque ya esto no aguanta más. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios quiere que este último tiempo el remanente haga lo que debe hacer. Jehová llamó a Samuel y él respondió en aquí. En promedio, ese tiempo de 400 años se repite en la historia y en la Biblia. Gálatas capítulo 3, por favor, vamos a ir viajando en la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 16, y luego regresaremos a Lucas 18, que es el texto que vamos a manejar esta mañana. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, que era un amplio historiador del pueblo de Israel. A Abraham fueron hechas, ¿qué cosa? Las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Un solo Cristo, ¿cierto? Y a tu simiente, ¿la cual es? ¿Quién es la simiente? Esto pues digo, el pacto, y miren quién tiene autoridad para hablar del pacto, Saulo de Tarso, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años. ¿Qué sucedió durante 430 años con Israel? Pasó de ser una familia a ser una nación, pero al final de ese tiempo, esos 430 años, ellos clamaban y gemían, muchos murieron en ese tiempo, esperando un libertador. Cada vez que la Biblia menciona un lazo de tiempo, en promedio son 400 años de vacío. No había un libertador durante 430 años. Desde el Éxodo hasta nuestros días, uno ve siempre 400 años en promedio. Son ciclos repetitivos. Los 430 años del tiempo del Éxodo previo, los 450 años de los vacíos de los jueces hasta Samuel, y los 400 años entre Malaquías y Mateo. Algo nos tiene que decir esta mañana el Señor. ¿Por qué estamos esperando que este tiempo sea de deslumbramiento cuando es tiempo de escasez de palabras? Todo el mundo clamaba hasta que llegó Moisés. Todo el mundo gemía hasta que llegó el Mesías Cristo. Todo el mundo lloraba hasta que llegó Samuel. ¿No será eso que está pasando en la actualidad con la iglesia en el mundo? Dios ha provisto un tiempo difícil para esta época, para la iglesia. No le está diciendo a la iglesia que le va a ir súper bien, vas a padecer. Pastor, pero entonces son 400 años. Yo no he dicho eso, he dicho que son vacíos de tiempos. No sé cuánto tiempo le toma al Señor, pero no está muy a gusto con la iglesia. Cuando el Hijo del Hombre venga, todavía hallará fe en la tierra. ¿Quién le está hablando esa palabra? ¿Al mundo o a la iglesia? Escuchen lo que dice esta palabra. Pablo a los Gálatas habla de 430 años y lo ratifica en Éxodo capítulo 12. Vamos atrás. Éxodo capítulo 12. Búsquelo. Gloria al Señor. En Éxodo 12, que es el pasaje que habla del Éxodo en sí, en realidad la Pascua y todo este tema de la salida de Israel de Egipto, en ese capítulo 12 de Éxodo, dice el versículo 40: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 400 ¿qué? Corresponde con el tiempo que dice Saulo.
Ninguno de los dos está mintiendo. Un pasaje del antiguo pacto con uno nuevo da la misma cifra. Amén. Vamos a aprender algo muy interesante esta mañana. En un portal de internet, no me gusta usar, es una palabra muy fuerte, un ignorante o alguien que no conoce de Dios dijo que los 400 años de Israel en Egipto eran un mito. No sé en qué se basó, pero no es bíblico, porque estamos leyendo dos pasajes y son 4, no 2, los que corroboran el tiempo de Israel en Egipto. No es un concepto, es textual. Ahí acaba de decir el tiempo 430 y Saulo dice 430, son 430. ¿Lo acaba de ver? En los dos pasajes. Le creemos todo lo que internet dice sin verificar la escritura. Y entonces lo que alguien dice le posteamos amén. Y resulta que es mentira. Porque no vamos a la fuente. Por ahí anda un loco diciendo que Israel es un mito de los 400 años. ¿Y qué dice el texto del pasaje? ¿A quién le creo yo? ¿Al que está creyendo se sabe en internet? ¿Un erudito que es un necio o al texto bíblico? Pero ahora van a ver por qué esta gente en esa mente ha hablado de esa cifra como si fuera un juego, y Dios no juega con sus tiempos. Génesis 15:13, Hechos 7:6, por favor. Luego, versículo 13, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham, escuche que aquí no había nacido Moisés. Moisés no era. A Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, Moisés no existía. Ten por cierto, cuando Dios dice esto es serio. Cuando Jesús dijo ciertamente vengo en breve, tómalo en serio. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pastor, soy teólogo, faltan 30. Descubriste que el agua moja. Lo primero que va a decir una mente atea y agnóstica y crítica de la Biblia: hay un error de años. Pregunto, ¿Abraham está muerto o está vivo? En el pasaje está vivo. Y hay que ver por qué Abraham, Dios le habló de 400 años y Saulo históricamente dijo 430. Y Éxodo 4:30, no hay choque. Nosotros somos los que nos falta la información. ¿Desde dónde comenzó la opresión? No fue en Egipto, fue 5 años después del nacimiento de Isaac. Desde los días de Abraham comenzó la opresión y la burla contra Israel. ¿Cómo así que un hijo dará una descendencia? Y empezó la burla y la pugna entre Agar y Sara. O sea, esos 30 años tienen que incluir el tiempo, la promesa de Dios de Isaac, y da exactamente 30 más 400, 430 años. Pastor, no le creo. Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a irnos a Hechos 7:6, por favor. Tranquilo, que vamos a ver la verdad en la escritura. Hechos capítulo 7, por favor. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a leer ahora otra vez en Lucas. Miren toda la hermosura de la palabra, toda la grandeza que hay en este texto que a veces despreciamos. Hechos capítulo 7, versículo 6, por favor. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena. Está hablando Esteban, el mártir de la iglesia primitiva, inspirado y llevado por el Espíritu de Dios allí. Dice la palabra, está siendo claro el texto. Y le dijo Dios en versículo 6, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por ¿cuántos años? 400 años. Tenemos 2 pasajes de 430 y 2 pasajes de 400. Pero tenemos que ser investigadores bíblicos, no simplemente lectores como si leyéramos el Heraldo del Tiempo. Y perdón por esa mención comercial, pero no estamos hablando de periódicos ni de revistas, estamos hablando de la palabra de Dios. El que crea que sabe en este siglo, hágase entonces ¿qué? Para aprender. Porque a veces en nuestra propia sabiduría no nos entran los números, pero cuando somos humildes y nos dejamos desear por el Señor, entenderemos los números de la Biblia. Amén. ¿Sabe a quién Dios le muestra más las cosas? A los corazones humildes que son capaces de decir, no entiendo, pero ayúdame tú, Señor. Y no dicen, aquí hay un error. Eso se llama soberbia. Génesis 21, 9 al 12 tiene la respuesta de toda esta trama. Para volver otra vez al juez injusto y la oración. ¿Cómo así, pastor? Porque durante 430 años hubo clamores y oración. En el tiempo entre Malaquías y Mateo hubo oraciones.
En el tiempo de los días de los jueces, durante 450 años, hubo oraciones hasta que llegó Samuel. ¿Qué debe ser la iglesia en este tiempo? Antes de que venga el Mesías Jesucristo por segunda vez, debe estar orando y clamando y gimiendo, como los israelitas en Egipto. Estas cargas pesadas, estas aflicciones, Señor, envía a tu libertador. Y eso es lo que va a hacer Jesucristo cuando vuelva y venga por su iglesia, por sus escogidos. Génesis capítulo 21, por favor. Búsquelo. Investigue la Biblia a profundidad. Y si no entiende algo, tenga la humildad de preguntar a los que saben. No se quede con esos vacíos. Pregunte. Génesis 21. ¿Ya llegó ahí? Versículo 8 para entender el contexto total hasta el 12. Y creció el niño. Los niños crecen, ¿verdad? Y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. ¿Quién? ¿Qué hizo Abraham? Porque el hijo de la promesa le había dado a Dios. No hizo un banquete cuando nació Ismael. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, escuchen dónde empezó la aflicción de Israel desde este tiempo, que son los 30 años que faltan, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de quién. Hay una niñez perturbada con traumas ahí también, burlas, desprecios, hoy en día llaman bullying, pero la Biblia habla de burlas. Por tanto dijo a Abraham, escuche, esto es serio, echa a esta sierva y a su hijo. Dios es humanístico, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Quién está hablando? Dijo a Abraham. Y miren esto tremendo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, que la última palabra la tiene el Señor: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, punto y coma, en todo lo que te dijere Sara. Y los esposos a veces no hacemos esto, ¿cierto? Poquitos amenes a los varones. Se quedaron mudos los hombres. Amenes tímidos. No siempre varones tenemos la razón. Dice: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y comienza esa burla y esa afrenta desde los días de Isaac hasta el término final, donde Dios envía a Moisés, 430 años. Entonces Saulo no se equivocó, como un buen conocedor de la historia. Ni Gálatas se equivocó Pablo, ni el autor de Éxodo se equivocó en decir 430 años. ¿Cuánto que tiene que ver con todo eso? Resulta que estamos en un periodo históricamente peligroso. Pero pastor, ¿está hablando de numerología? No, estoy diciendo que en la Biblia hay tiempos donde hubo vacíos entre el pacto de Malaquías y Mateo, entre los días de los jueces y Samuel, entre los días de la aflicción de Abraham con Agar y Sara, hasta los días de que vino Moisés. Hubo un periodo difícil. ¿Saben en qué tiempo estamos, iglesia? Porque la enseñanza se llama ¿en qué tiempo estamos? Y la pregunta es que se resuelve en Lucas 18. Busquémoslo de nuevo y usted va a aprender algo esta mañana hermoso en Lucas 18. Búsquenlo allí. Regresemos al pasaje donde estamos estudiando. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa palabra es para la iglesia. No es para el mundo, es para nosotros. A unos que confiaban en sí mismos como justos, porque todo el capítulo 18 habla de la oración, por si no se había dado cuenta. A unos que confiaban en sí mismos como justos. No es correcto confiarse en sí mismo como justos, porque el que justifica es el Señor. ¿Quién de nosotros es justo en su propia opinión? ¿Quién se ha auto justificado aquí esta mañana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que viene? Él es el que hace las cosas. Pero mira lo que dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Qué es lo que nos va a hacer un creyente verdadero? Tener compasión por las almas, no menospreciar a los otros. Qué silencio que me preocupa.
menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, porque son secuenciales y todas tienen que ver con la oración. Ahora verán, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. ¿Para qué es un templo? Pero resulta que hay un fenómeno. Solamente oramos aquí los domingos y acaso los viernes. Y los viernes vienen algunos. Pero el resto de semana, nadie dice, pastor, la iglesia está desocupada para yo ir a orar. Nadie dice eso por ahora. Pastor, las llaves para orar, nadie dice eso. Y esta casa está construida. Es como uno decir, voy a comprar una casa de 500 millones, pero la voy a evitar los lunes. 2 cosas diría, está loco. Se va a comprar una casa tan cara, vívela. Pero aquí hay un templo que solo se usa para muchos los domingos. Amén. Escuchen bien, iglesia. Escuchen bien, iglesia. Subieron a orar y no a su casa, al templo a orar. Estaba en pie el templo que construyó Herodes en ese tiempo. Uno era fariseo, representando toda la élite religiosa judía, y el otro publicano, representando todo el desprecio de los romanos hacia estos publicanos. 2 extremos opuestos, así como usó el juez injusto como ejemplo extremo, usa fariseo y publicano. 2 cosas que eran opuestas, 2 personas, 2 tipos de gente que eran distintos. Los fariseos eran considerados lo mejor de Israel y los publicanos más despreciados. Pero Jesús va a cambiar esa imagen en este texto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Nunca ore con usted mismo. No se autoelogie en la oración. Humíllese, confiese su pecado. Dígale a Dios lo que ha hecho. No trate de impresionarnos con palabras, porque conoce qué hemos hecho y qué no hemos hecho y qué hemos pensado y qué no hemos pensado. Entonces no adoren como el fariseo que oraba consigo mismo. Eso no es oración. Ay, Señor, tú sabes que yo soy tan bueno. Tú sabes que yo merezco el cielo. Debe decir, Señor, gracias porque por tu misericordia y gracia me salvaste. Ni siquiera yo entendí lo que pasó. Eso es ser humilde. No, Señor, tú sabes que yo nada. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. Y resulta que en la oración vive el yo. Y lo primero que mencionamos, y no digamos que no, en la oración que vamos a hacer hablando con el Señor es, hablamos de los servicios públicos. Sea sincero de la falta de dinero, de que no ha pagado una cuota o algo, en vez de adorarle en la oración. La oración correcta comienza, Padre nuestro, no está pidiendo nada, que estás en los cielos. ¿Santificado? ¿Y cuál es la oración actual? Necesidad, necesidad, necesidad. Y como han hablado mucho de necesidad, los avivatos han aprovechado la necesidad y entonces te dicen, para de sufrir. Y paga. Ellos ya se dieron cuenta que la gente quiere necesidades y no verdades. Que ellos son expertos, identificaron en la iglesia que todo el mundo empezó a pedir lo material y nadie pide una llenura del Espíritu Santo. Escuche que Lucas 18 es pura oración. Ahora hay 2 hombres orando. Uno puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios. ¿Cómo debe comenzar la verdadera oración? Con Dios. Pero muchas veces empieza por nosotros. Por hasta ahí va bien el fariseo. Dios, coma, te doy gracias. Uy, tan buena la oración, porque no soy como los otros hombres. Le pregunto algo, ¿esa es una oración correcta? Buscar en los demás la culpa y no ver en nosotros mismos dentro. Yo doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vamos a ver cómo este fariseo se sacaba y se excluía de la sociedad, y aún, yo creo que estaba en la luna mirando la tierra. Porque dice, no soy como otros ladrones. O sea, ese se acaba del mundo. Está en la luna, mirando la tierra. Ladrones, ¿qué más? Injustos. Injustos es una gama grande de pecados. Y a veces somos injustos. Adúlteros. Ni aún como este publicano. Peor, ahora se compara con el que está al lado orando. Diga que está al lado, no hagas eso. No te compares cuando estés orando con el de al lado. Busca tú mismo. Tú sé sincero, Señor, estoy mal. Mira, amigo, no sé qué vas a hacer conmigo, pero aquí estoy, me presento. Eso es sinceridad. Estoy mal, Señor. No soy como este publicano. Y ahora se excusa, ayuno 2 veces a la semana. Y el ayuno no es para eso. Hay que ayunar, pero no para eso. No es para competir.
doy diezmo de todo lo que gano. O sea, por ser un buen diezmador, ¿se merecía estar ahí? Habla Jehová. Mas el publicano, escuche esta actitud, y tiene una parte histórica que a veces, como no conocemos la escritura, no conocemos cómo está hablando el publicano. Es importante irnos al tabernáculo del templo de Jerusalén. ¿Por qué, pastor? Ahora van a ver por qué. Mas el publicano, estando lejos, ¿dónde estaba? No quería acercarse al santuario, sabía que no podía jugar con fuego. Y no está en el Señor Jesús en el 2017 en la carrera 8. Está ubicado en el santuario, y exactamente al vecino donde está ubicado el publicano. Los fariseos creían que merecían el lugar santísimo. Escuchen lo que dice. Estando lejos, y la única manera de estar lejos es estar entre el atrio y el primer velo, no quería ni aún alzar los ojos, y vemos que no va a haber un techo arriba de él. O sea, dentro del primer velo, cuando uno entraba, se enfrentaba a un techo, en el segundo velo había otro techo más oscuro. Pero ahora dice el publicano algo que la gente ignora cuando lee el pasaje, y habla de la oración. No quería ni aún alzar los ojos al... Y la única forma en que se da el cielo en el tabernáculo es estar fuera en el atrio. Porque si entrabas no veías cielo. O sea, ¿dónde estaba el publicano? Fuera del lugar santo y santísimo. Decían, no puedo entrar allí. Él no se sentía digno. El fariseo decía, yo tengo que estar aquí porque yo ayudo y diezmo. Y el publicano decía, no, Señor, ni siquiera quiero ver tu cielo. Esa es la actitud de un verdadero escogido de Dios. Podemos aparentarle algo a la gente, pero Jesús conoce nuestra vida por dentro totalmente. Escuchen lo que dice el pasaje. Este pasaje, cuando yo empecé a ahondar y a investigar, porque yo estoy atento a lo que ustedes predican, estoy atento, Dios me habla a través de cualquiera de ustedes, y empiezo a indagar y a profundizar. Y dice lo siguiente: sino que se golpeaba el pecho, o sea, decía, esto está mal, yo estoy mal. No decía, todos están mal, sino, yo estoy mal. El fariseo decía, todos están mal, yo no. Y el publicano, yo estoy mal, debo reconocer que estoy mal. Se golpeaba el pecho diciendo, vamos a ver la oración del publicano, se parece a la otra al principio. Dios. ¿Cómo comenzó el fariseo? Vamos a empezar por lo siguiente. Comenzamos por Dios, ni siquiera comenzamos por eso. Pero el publicano dice, Dios, coma, sé propicio a mi pecador. No dijo muchas palabras, no tuvo que ser interlocuente o un gran orador. Dijo simplemente, Dios, sé propicio, y está lejos del lugar santísimo, fuera del lugar santo, a mi pecador. ¿Qué dice Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado y por el juez justo, que es el Padre, antes que el otro, punto y coma. Porque cualquiera que se enaltece, iglesia, escucha, iglesia, para todos, quiero ver los ojos, para todos los que estamos aquí, yo mismo, si tuviera un espejo me viera los ojos. Escucha, esa es una norma de Dios. Porque cualquiera que se enaltece, no importa qué grado tiene, o qué carrera tiene, o qué profesión tiene, o si estudió o no estudió, cualquiera, dice, Jesús dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla como el publicano, dice, yo soy el problema, será que. Usted dirá, bueno, pastor, hasta ahí ya es la oración. Hasta ahí no llegó Jesús, porque comienza a abrir el abanico en la oración. Si usted nota algo, si usted es un buen lector, nota que encima de los dos encabezados no hay citas paralelas. O sea, la parábola de la vida del juez justo no tiene paralelos ahí, no tiene otros pasajes. Y la parábola del fariseo publicano tampoco. O sea, solamente en Lucas se encuentra esta palabra. Pero luego en adelante, a partir del versículo 15, comienzan los otros pasajes a aparecer. Esto es porque esta misma secuencia Jesús la manejó en otros dos evangelios. Traían a él los niños. Y usted diga, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Ahora se va a dar cuenta. ¿Cuánto debemos orar? ¿Necesidad de orar? Siempre. Diga, en las buenas y en las malas. Y además de eso, ¿qué hay que hacer? Perseverar. No desmayar. Dile al que está al lado, no desmayes. No te rindas. Para que entiendan.
A veces hasta por la canción que van a entender, no desmayes, no te rindas. Y la que lo cantó sufrió la muerte de su esposo. No es que la echaron de la casa o le vendieron el carro, le asesinaron a su esposo en la cara. Y aún así canta. Y nosotros medio nos pegamos con un pote y dejamos de alabar. Y escuchen lo que dice la palabra: traían a los niños para que los tocase. Me llamó la atención esta parte en la investigación. Nada más para tocarlos. Lo cual viendo los discípulos les reprendieron. ¿Qué tipo de discípulos somos que en vez de atraer a la gente la rechazamos? ¿Seremos discípulos de Cristo, hermano? Ves meditando porque la iglesia no crece. Y sé como el publicano reconoce que somos nosotros. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se me impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño. Pero este pasaje tiene contexto para un paralelismo. Vamos a ir allá. Marcos 10:13, por favor. Marcos 10:13. Retroceda un evangelio allí. Marcos 10:13. Tenemos que ver los tres contextos. Porque Lucas 18 habla de pura oración y no nos hemos dado cuenta de eso. El juez injusto y la viuda, oración. Fariseo publicano, oración. Y ahora los niños, pastor, también oración. Y le presentaban niños. ¿Qué estaban haciendo la gente cuando le traen niños a Jesús? ¿Qué hace? Los presenta para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Imagínense esa escena. Que vengan llegando los papás con los niños nuevos y la gente y los hermanos: no, hermano, no, vaya. ¿Cómo así que vayan? ¿Usted acaso es pastor? Déjenmelos aquí. Y estamos orando por las almas. Y unos oran para que entre y otros para que salgan. ¿Cómo así? No entiendo. Y los discípulos empezaban a sacarlos. ¿Cómo así? Reprendían a los que lo presentaban. Hay dos maneras de que llegue una persona al evangelio en la parte de los niños. Primero llega el niño y después el papá, o después el papá y el niño. A eso ha pasado acá. Hay niños que han traído a sus padres a la iglesia. Y hay padres que traigan a sus niños a la iglesia. Los dos métodos funcionan. Pero no podemos evitar y decir: no. Eso no. Discípulos reprendiendo a gente que viene a Jesús. Viéndolo Jesús, escuche, Jesús observó ese comportamiento extraño en los discípulos. Viéndolo Jesús se indignó. ¿Cuál es el estado actual de Jesús con la iglesia? Está indignado. Yo dejé una información en la palabra y veo otra cosa en la realidad. Se indignó. Cada evangelio, y esto no aparece en Lucas, y ahora en Mateo aparecen otros detalles. Se indignó. Jesús indignado, eso es fuerte. Jesús está indignado con la actitud de la iglesia, de todos nosotros. Todos nosotros. Y les dijo: dejad a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales se reprende. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo creen los niños? Hagan el experimento y escuchen la oración de un niño de 5 años que no sabe de nada, ni estructura mental. Señor, lo que pasa es que yo te estoy pidiendo una papa del tamaño de la luna. Esa es la oración de ellos. Y el grande: eso es imposible. El experto habla. Y el niño: Señor, mira a mi papá que está terco con mi mamá. Los niños son así. Y sabe, Dios los oye. Pero el adulto: Señor, en tu altísima y sagrada grandeza, se pone con unas palabras difíciles en vez de decir: Señor, el problema soy yo. Y se acabaron las amenes, ¿cierto? Y el niño no. El niño ora unas cosas que uno dice: bueno, lo pidió y para ti es locura. Y Dios escucha su oración. ¿Quieres entrar en el reino? Tienes que hacerlo como un niño. Dice: el que no haga así no entrará en él. Y tomándonos en los brazos. ¡Wow! Los discípulos echando a los niños a sus padres. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús con los perdidos?
La iglesia está tomando a los perdidos en los brazos. En los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pastor, técnicamente, y me perdona, pastor, le voy a criticar el mensaje del domingo, no hay oración. Déjame terminar. Dígale que está dado, espera hasta el final. Mateo 19, 13, más atrás todavía. Es que el pastor Juan dijo que en Lucas 18 va la oración, pero no la oración. Ahora vamos a ver. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿Me está leyendo bien ahí? Para que pusiese las manos sobre ellos. Yo no lo voy a decir. ¿Y? ¿Habla no de la oración? Repetimos. El juez injusto y la viuda, oración. Claman al Señor día y noche. El fariseo y el publicano, oración o no oración. Oración. Y ahora los niños, ¿de qué habla? O sea que la oración es para todos, ¿verdad? Escuchen. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos. Eso es ministrar. Y poner manos sobre ellos y orase. Me llamó la atención en la investigación. Uy, el Señor está hablando de oración en Lucas 18, pero el contexto lo dice en Mateo. Y los discípulos les reprendieron. ¿Qué pasaba con los discípulos en ese momento? No habían madurado. No entendían que después de que Jesús se fuera, ellos tenían que hacer misiones mundiales. Tenían que salir a regiones que nunca habían oído el Evangelio y estaban encerrados y cómodos ahí en su misma Jerusalén. Y no sabían que un día tenían que irse de allí. Y que esos mismos niños que ellos estaban echando, más adelante, serían tremendos creyentes. Nunca menosprecies a un niño. No sabes si mañana será tu pastor. No lo sabes. No sabes si el compañero de colegio será tu futuro presidente de Colombia. Y digas, el que le hacemos bullying, si ahora es presidente. Ya salió bullying. El que yo me burlaba ahora es mi pastor. Viene el contexto total de la escritura, por eso es importante leer mucho la palabra. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, ¿cuál es el énfasis de Jesús? Ministración. Se fue de allí. Le faltaba orar por los niños. Había hecho muchas cosas. Y regresando otra vez a Lucas 18, por favor, busque otra vez. Falta la última parte, versículo 18. Y de ahí para adelante vas a hacerlo en casa todo el experimento. Vas a investigar todo el capítulo 18 que habla de la oración constante y de no desmayar. Repite conmigo, oración. En la parábola de la viuda y el juez injusto. La oración del fariseo y del publicano. Diga, la oración por los niños. Y faltaba la cerecita del pudín. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó, como hace la gente hoy en día, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gente cree que hay que hacer algo. La gente cree que hay que pagar una ofrenda o un dinero por la salvación. ¿Qué haré? Usted no tiene que hacer nada. Ya alguien hizo un trabajo en el Calvario. Ya alguien se entregó como sacrificio vivo. La misma pregunta que hace el carcelero de Filipo a Saulo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha lo que dice. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ver la pregunta. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios, pero está bajo kenosis. No crea que Jesucristo es Dios, pero está diciendo: ninguno es bueno sino solo Dios, hablando del Padre o del Patera. Los mandamientos sabes, ¿verdad? Oye, ¿tú sabes qué es enseñar los mandamientos a Jesús? Hay que ser muy obstinado. Jesús comenzó en su ternura y humildad a hablar. La palabra iba diciendo: no adulterarás, no matarás con mucho amor, no hurtarás. Jesús está hablando y lo va a interrumpir. No dirá falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre. Y ahí empieza a interrumpir este hombre a Jesús. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Interrumpir a Jesús ni te está enseñando. Oye, todo eso lo sé. Muchos dicen eso, todo eso yo me lo sé. ¿Lo vives? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún falta una cosa entonces, aunque le faltaba todo. Ok, vamos a la prueba de fe. ¿Dónde está tu fe? Esa pregunta debe hacerse en el 2017. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, quebrantó el primer mandamiento. Se puso muy, porque era muy, o sea que tenía dioses ajenos delante de él. ¿Qué mandamiento violó? El primero. Y decía que se sabía todos. Aquí viene la respuesta de Jesús, porque todo esto de la oración, ahora por qué el contexto. Al ver Jesús que se había entristecido, mucho dijo, cuán difícilmente, si yo predico esto en el norte de la ciudad me echan de los púlpitos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los muchos ricos, dice muchos le dicen en el norte, porque es más fácil pasar un camelos por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea que ustedes también están mal, los discípulos de Jesús. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Mateo 19:16. Regresemos. Mateo 19:16. El joven rico tiene tres contextos. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él pensaba que era por elogios o por meritocracia que se lo daba la salvación. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué hay que hacer? Y le dijo, y esta pregunta no la hace otro evangelio, ¿cuáles? Imagínense, le va a decir a Jesús cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no hurtarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, ¿están haciendo eso? Gloria a Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, haz otra ley, haz otro decálogo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ok, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Por último, Marcos 10:17, para no desesperarnos con el tiempo. Marcos 10:17. Ahora va a entender la respuesta. Es hermoso leer todo el contexto de los pasajes y en varias partes. Marcos 10:17. ¿Por qué tiene que ver esto con la oración? Escuchen lo que vamos a leer ahora. Y lean. Al salir él para seguir su camino, acababa de hablar del divorcio y acababa de decir a los niños, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la... ¿Qué es esa señal? Pero no ponen las dos, ponen una. Y a veces no oramos con las dos, sino con una. El publicano puso las dos. Y el joven rico puso una. Y a veces nada más ponemos en la mitad, no el todo. Hincando la rodilla. Escuche esto, escuche. Hincando la rodilla, una sola, singular. Delante de él, o sea, delante de Jesús. ¿Cómo venimos a orar delante de Jesús? Si vamos a hacer como este joven, ay Señor, es que es rápido, es que voy para la universidad. No lo haga mejor, porque entonces va a hincar la rodilla y se va a seguir. Ay, si tú sabes que no hay tiempo, los pelados y el esposo, y entonces, Señor, y de noche tengo que dormir, ¿verdad, Señor? Es justo que duerma. Tú dices, dale, sigue, no ores. Pero literalmente cuando viene el diablo, Señor, el diablo. Y las excusas, Señor, se fueron por la magia. Faltaba un detalle, el joven rico solo puso una rodilla. Y a veces cuando vamos a orar ponemos una sola rodilla, no ponemos las dos y no nos postramos y nos humillamos como el publicano. Dice el texto literalmente, porque esto tiene que ver con Lucas 18, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Eso no es una correcta oración.
La oración correcta es la del publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es mejor, porque reconocemos humildemente nuestra condición. Y Él prometió que cuando hacemos eso, dice el Evangelio, la primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él es fiel. Diga conmigo. Diga conmigo. ¿En qué tiempo estamos? Responda. Estamos en tiempos donde tenemos que orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Usted debe reconocer que estamos en tiempos difíciles, como si fuese los 430 años o los 450 años. Algo va a suceder en este tiempo y ya está sucediendo algo peligroso y muy malo, y la sociedad está empeorando en vez de mejorar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Póngase de pie esta mañana. Señor Jesús, somos el último bastión de la fe. Siempre lo ha sido la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos tu iglesia, somos tu rebaño, somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pero ante todo debemos tener compasión por las almas perdidas. Compasión por las almas perdidas.